esto me pones rápidamente. Hay un tema que nos está llamando la atención, al menos en Barcelona, y estamos buscando la guía del Señor, todo el equipo ministerial, los pastores, somos 6 pastores en la iglesia, 3 pastores, 3 pastoras, consejo de ancianos, y nos hemos ido a una casa unos días, siempre lo hacemos a primero de año, y buscamos un poco la guía del Señor. El Señor nos daba a entender, empezamos con la idea de Primera de Crónicas, creo que los entendidos en los tiempos, los hijos de Isaacar, ¿no? 12:25 era, ahí empezábamos, con esa idea, entendidos en los tiempos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere ahora? ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo claramente ahora a nosotros y a la iglesia? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia de ahora, ¿verdad? Y nosotros nos hemos puesto en esa perspectiva, entendidos. Dice que los hijos de Isaacar, 200 principales, bueno, la tribu de Isaacar era de miles, y 200, y eran muy aguerridos. Los 200 principales tenían una intuición profética, recibían palabra del Señor, y dice que sus hermanos seguían los dichos que ellos decían. Entendían que Dios hablaba por medio de ellos. Y iban por el buen camino, iban en línea recta a la voluntad de Dios. Entonces nosotros creemos que estamos en una generación, necesita este espíritu de entendimiento, y estamos promoviéndolo. Nosotros estamos viendo entre chicos jóvenes, también adultos, ¿no? Nosotros tenemos Rodri, Marta, Silvia, algunos otros, bueno, varios más, ¿no? Podrían mencionar nombres. Chavales que tienen un espíritu de luz. Hoy predica Marta López en nuestra iglesia. Tenéis que escucharla y te caes de espaldas. En el sentido popular español, ¿no? De esa palabra de luz, esa lucidez, esa palabra ungida, entendido, discierne lo que está pasando en el corazón de Dios. Y te llama la atención. Es algo distintivo, ¿no? Y queremos todos así, ¿no? Entonces, pero entender a Dios, entendidos en los tiempos, pero hay algo que yo estaba compartiendo este mes y es sobre la sabiduría. La sabiduría de Dios es la llave maestra de todo. ¿Sabéis? Los cerrajeros tienen una llave maestra, ¿no? Que abre todas las puertas. O una o varias, ¿no? Y se rompe la llave, se pierde el bombín o lo que fuera, y viene llave maestra y tal. Y la sabiduría divina, y lo digo, claro, uno dice, bueno, sí, es un tanto abstracto, ¿no? La sabiduría de Dios está bien, más o menos. Tienes algunos flashes de concretos, pero luego no sabes si es muy concreto. Y yo lo digo con humildad, pero con cómo es de funcional esto, cómo es de verdadero. En mi propia vida, yo cuando vine al Señor, a los 18 años, yo había ido poco al cole, por problemas de enfermedad y otras cosas. Y la verdad es que no entendía bien las cosas de la vida, casi no sabía leer. Aprendí bien a leer leyendo el Nuevo Testamento, pero yo a medida que empecé a conocer al Señor le pedí sabiduría para la vida, sabiduría para comprenderle a Él, comprender las cosas de la vida, porque Dios te da una sabiduría que te sirve para todo. La sabiduría que Dios dotó para mí, yo he ido a medios seculares a trabajar y he aplicado la sabiduría divina en cuestiones de profesionales incluso. O sea, esto es grande, ¿no? Entonces, la sabiduría es una llave, y si la tenemos, y está al alcance de todos. No es que Dios te dice una serie de requisitos inalcanzables para la sabiduría. No. Hombre, si estás hecho un desastre espiritualmente, pues ni sabiduría ni nada. Pero a poco que seas un creyente de que te propones ser fiel al Señor y estás en el camino y estás en ello, Dios te va a dar algo más amplio de lo que tienes ahora. Y dice aquí, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, Proverbios 4:7. Por eso digo que los hijos de la sabiduría son el entendimiento, la inteligencia y la prudencia, pero la sabiduría es la llave maestra que abre todas las puertas en la vida. Y el diccionario define esto como la capacidad de discernir. La sabiduría es la capacidad de discernir o juzgar lo que es verdadero, correcto y duradero.
Esta es una definición, ¿no? Vamos adelante, sí. El principio de la sabiduría es... ¿Qué? No, más claro, que salga del alma. El temor de Jehová, ¿no? Es un manual de sabiduría, el libro de Proverbios es un manual de sabiduría. Todo acerca de la... Y voy a entresacar algunas cositas. Hay mucho, ¿no? Sabiduría salomónica, pero es de Dios le dio esta revelación para cosas de la vida, ¿eh? Todo para cuestiones de relaciones interpersonales, para cuestiones propias de autodesarrollo personal, y muchas cosas en cuanto a tener también precauciones, huir de lo malo, seguir lo bueno, etcétera. Hay muchas cuestiones de la vida, incluso el dinero, etcétera, todo. Entonces tenemos ahí el principio, el temor a nuestro Dios es el principio de la sabiduría. ¿El temor de Dios qué es? No el terror de Dios. El temor a Dios es el temor a pecar. Es el guardar tu corazón y tu alma para Dios. No estoy hablando de santurronería, ¿eh? Estoy hablando de guardarte para Dios en lo que no procede, en lo impropio de los hijos de Dios. En las cosas que tú dices, esto es tóxico, esto no va conmigo, con mi esencia. Y aunque la carne a veces la chicha me dice, venga, tira. No. Tenemos la capacidad de resistir esto, porque tenemos al Espíritu Santo, que es resistente a lo malo, ¿verdad? Y está en nosotros. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. El apartarse del mal, el apartarse de las contaminaciones del mundo, el temor a pecar. No es que vas por un plan asustadizo por la vida. Uy, no. Yo vivo tranquilo. Pero he aprendido a decir, no, esto no lo voy a hacer. Si me viene cualquier rollo patatero por ahí, o no voy a meterme en esto, o no voy a... Mis ojos no van a oír esto, a ver esto, mis oídos no van a escuchar esto, mi boca no va a hablar esto. ¿Por qué no? Me contamina a mí y contamina a los demás, ¿verdad? Por lo tanto, eso es sabiduría de Dios. ¿Qué más? Vamos adelante. El conocimiento no es más que la acumulación de hechos reales, pero la sabiduría es la habilidad de ver a la gente, los eventos y las situaciones como Dios las ve. Ver la vida y las personas como Dios las ve y a partir de ahí obrar en consecuencia. Es así de simple, es simplificado el tema. Dice Proverbios 4:6, ama la sabiduría y no la abandones, y ella te dará protección. Buscar sabiduría, llave para todo en la vida. Seguimos adelante. El PowerPoint lo tiene ahí Samuel, y si alguno lo quiere, después lo puede conseguir. Sí, seguimos adelante. La sabiduría divina tiene que ver con 3 cuestiones prácticas para la vida, porque dice sabiduría, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Verdad? Y aquí está. La sabiduría tiene que ver con el qué. ¿Sobre qué hay que tener sabiduría? Sobre el cómo, aunque podemos alterarlo, sobre el cuándo y sobre el cómo. El cuándo, que es el momento oportuno, cómo hacer o no hacer una cosa. Y el cómo es cómo llevarlo a cabo. Y hasta tanto de la sabiduría. Sí. Esta es la sabiduría práctica, funcional. Dios te dota de sabiduría si se la pides, y ahora lo vemos en un momento, y te asiste la sabiduría divina. ¿Sabéis? Hay un don entre los 15 dones y es un don, aunque la sabiduría divina es una facultad que nos puede dar a Dios a cualquiera de nosotros, y eso marca la diferencia con la sabiduría humana. Pero en los dones del Espíritu, en la lista de los dones que se exhiben en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, identifico 15 dones explícitos del Espíritu. Algunos se repiten en la lista de Romanos 12. Entonces, y hay un don que es la palabra de sabiduría. Está la palabra de conocimiento, de ciencia, que es un don muy interesante, entre otros, todos son interesantes. Emi opera en ese don, donde la persona recibe lo que está pasando y dice, uy, ¿cómo sabes? No, el Señor me muestra esto, para ayudar a la persona a que reaccione ante una situación.
Pero la palabra de sabiduría es, como don carismático, es Dios da este don. Yo lo he visto operar este don de una forma muy, muy saludable, muy potente. Es una palabra que recibe la persona que tiene este don con una precisión absoluta sobre una situación exacta, se la dice a la persona y esa palabra es la fórmula magistral para que la persona salga del atolladero o encuentre una solución a su situación. No hay otra cosa en el mundo mejor que esa palabra. Esa es la palabra de sabiduría. Y yo he visto eso, ponerlo en práctica y resolver una y otra vez. Bueno, eso es un paréntesis. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad, dice Eclesiastés 7:19. O sea que más que todos los sabios del país, los sabiondos de la política, los sabiondos de... Pero están ahí, están donde están, aparte de los enchufados, que hay muchos, ¿no? Sí, los amigos del poder de turno, ¿no? Vamos adelante. La sabiduría divina, y aquí está la que quiero que tengáis atención, se puede solicitar al Señor. Ya la habréis leído alguna vez, supongo, el Santiago, el libro de Santiago, que es aquí. Que por cierto, Santiago yo no lo quisiera tener en mi congregación, ¿eh? Un tío bronquero, ¿eh? Te aupa, ¿eh? Pero muy interesante, muy... Dice, la sabiduría se puede pedir al Señor con un espíritu correcto y la vas a recibir. Recibes una dotación del Espíritu de Dios sobre tu vida que te abre el entendimiento, amplía horizontes. Y dice, si alguno de ustedes, lo digo en latino, si alguno de entre vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y le será dada. Pero pida, porque Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dios da a todos abundantemente y sin reproche, dice Reina Valera, que es la que tiene incorporada a Ángel encima. Llaman la Reina Valera en algunas partes. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. O sea, solamente ejerciendo fe, dice, pide sabiduría y cree que la vas a recibir. Y la recibirás. Yo le pedí sabiduría. Yo he visto la sabiduría divina sobre mi vida de una forma gradual, pero claramente. Era imposible por... Bueno, yo después me fui formando sobre la marcha y estudié y todo lo demás, pero era imposible que por mi perfil psicológico, intelectual, yo pudiera asimilar, pensar y ejecutar ciertas cosas en la vida. Era imposible, pero fui asistido por la sabiduría divina. Y entonces eso me dio la capacidad de saber qué hacer, cómo, cuándo, dónde y qué. Qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, ¿y qué ha pasado? Que ha habido los frutos de esa sabiduría. Ha habido frutos de campañas efectivas, de movilizaciones, de plantación de iglesias, de recursos mediáticos, de obra de ayuda humanitaria, de asistencia a personas, de un montón de cosas. De enseñanza, incluso en facultades teológicas, en asignaturas y tal, de cosas que para mí eran inimaginables. Teología pastoral, medios de comunicación social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo es Dios. Es Dios. Por lo tanto, este texto es muy, muy potente, ¿eh? Pedirle a Dios y entonces dices, ¿cómo? Y el Señor viene sobre ti y empiezas a notar un cambio un cambio en tu forma de entender las cosas, de entenderlas y de aplicarlas. Seguimos adelante. Pablo nos dice esto en 1 Corintios 2:9. Pablo es el maestro de la sabiduría. Pablo es un hombre sabio. Bueno, él era muy intelectual, era un hombre que tenía una formación adquirida. Era por Gamaliel, era uno de los más ilustres rabinos de la época y era un hombre en teología, la crème de crème. También se había formado en la Universidad de Tarso, porque padre y madre, uno era judío y otro romano, y entonces tenía esa doble naturaleza familiar. Entonces, pero Pablo, cuando llega aquí, dice,
no vengo a vosotros con palabras de sabiduría humana, sino, ¿verdad? No quiero contaros historias humanas, sino con el poder de Dios, ¿no? Y entonces como se interrumpe su discurso y dice, y ahora vamos a operar en el poder de Dios. Y me llama la atención en 1 Corintios 2. Pero él habla de la sabiduría oculta, y ¿te has dado cuenta, Ángel? De la cual los príncipes de este mundo no conocen. La sabiduría en misterio, la sabiduría de Dios. Y ahí dice, está escrito cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, nadie ha imaginado. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amáis a Dios? ¿Amén o amén? ¿Amáis a Dios? Pues Dios tiene cosas preparadas secretas que todavía no habéis discernido. Tiene un caudal. Yo le he dado vida a este texto. Varias veces he dicho, Señor, no he visto, no he oído, no he discernido, ¿pero qué? Y Dios o me hizo un fantasioso mental, y todavía veo lo que está por venir. Digo, ¿me estoy volviendo loco o esto es verdad? Y es verdad, ¿no? Por lo tanto, sabiduría hay mucho en Dios por revelarse. Seguimos adelante. Jesús fue el hombre más sabio de todos los tiempos. Salomón era un enano a su lado. Y fue el hombre más sabio de la época, de los orientales de la época, ¿no? Las parábolas de Jesús son maravillosas. Solo los discursos de Jesús, las enseñanzas, las alegorías, las parábolas, que son otra cosa. Más de 40 y tantas parábolas de Jesús. Yo he estado en seminarios de psicología aplicada, seculares, y me han puesto como ejemplos parábolas de Jesús. Digo, para explicar una situación psicológica. Digo, caramba, porque es la sabiduría encarnada, ¿no?, de Dios. Y ahí se ve cómo crecía Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia. Estas tres dimensiones, ¿no?, para nuestros hijos también. Vamos adelante. Decálogo rápido de la sabiduría, flashes rápidos de la sabiduría para el siglo XXI. Hay mucho, mucho más de lo que se pudiera decir aquí. Y es cómo tomar decisiones correctas. Esto es, bueno, vamos a ver una varita mágica, a ver si... ¿Cómo tomar decisiones correctas en la vida? Es importante, las decisiones incorrectas pueden causarnos problemas o graves problemas. Sobre todo en cualquier cosa, iniciar un proyecto, un negocio, una relación sentimental, o puede ser lo mejor de la vida, lo más feliz, o lo más realmente tortuoso de la vida. Por decisiones incorrectas o decisiones correctas, que también a eso vamos, ¿no? Por lo tanto, es tener esa capacidad de discernir el sentido de cada cosa, ¿no? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si tú reconoces al Señor y te inspira Él en la vida, Él va a enderezar tu camino, te va a mostrar el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijará sus ojos el Señor y tú sabrás qué hacer y qué no hacer, si estás con el oído atento. Y hay tres formas que yo creo. Una son las circunstancias, otras son las personas de confianza y maduras que nos rodean, y la más importante es la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos pueden hablar o confirmar si vamos bien encaminados o mal encaminados. Por lo tanto, sabiduría para decidir lo que sea pertinente o no. O para rectificar, hay situaciones que no son fáciles de rectificar. Por ejemplo, deudas también, cuando uno se mete a comprar cosas, entre otras decisiones, y vas con el lastre, son un tormento las deudas. Yo recuerdo que tuve un negocio hace muchos años y era con el interés de encontrar recursos para la obra del Señor, era mi intención, pero no era lo que Dios quería que hiciera. Y contraje, o sea, empezamos bien el primer año, pero el segundo año fue un desastre y pinchamos al segundo año. Y contraje deudas y fue un suplicio esto. Gracias a Dios el Señor me dio gracia para los acreedores, que negociar con ellos a medio y a largo plazo. Otros me condonaron la deuda del 50%, algunos totalmente. Y bueno, así fui pagando, eran millones de pesetas, y mi padre me ayudó en ese momento, gracias a Dios mi padre ya estaba entonado,
en ese sentido y salimos adelante. Pero que nadie se meta en esto porque es una tortura. Vamos al segundo tema. El segundo, el decálogo, es el 2, es sobre el poder de las palabras. El hablar. Tenemos una facultad única que no tienen los animales, por supuesto, ni todos los seres vivos. Unos maullan, ladran, gimen, cacarean, balan, todos, pero no pueden articular palabras. Nosotros tenemos una habilidad divina que es Dios habla y Él nos ha transferido la capacidad de hablar. Es algo único, extraordinario. Hablamos como Dios habla, verbalizamos ideas, palabras, conceptos. Es una maravilla poder hablar. Y nadie en la creación, no hay nadie que pueda hablar, no hay nada que pueda, como nosotros hablamos, como Dios habla. Es un atributo comunicable. Dios tiene atributos no comunicables, pero uno de los atributos maravillosos, y arriesgados es la capacidad de hablar. Pero el poder de las palabras, ¿cuántas personas, si no todos en la vida o casi todos, están marcadas o hemos estado marcadas por palabras humillantes, despreciativas, palabras hirientes? Realmente hay palabras, el poder de las palabras. Porque tenemos, como nos parecemos a Dios y a través de la palabra tenemos un parecido, hay un poder en las palabras. Bueno, hay algunos que han exagerado eso como hablando de magia casi, ¿no? Pero sí que hay un poder real. Para bien o para mal. Mira el poder demagógico de las palabras en los políticos. O el poder beneficioso de la gente honrada que nos instruye, maestros, educadores, o algún que otro político honrado. ¿Entiendes? Y cuando dices, te pone a tono, ¿no? Y qué palabras, como cuando predicamos, ¿no? Claro, dices, la unción del Espíritu, pero una palabra acertada, una palabra certera, que nos llega a lo profundo, que ilumina nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos, en el sentido peor de la cosa. ¿Y cómo nos cuesta controlar esto a veces, no? Los españoles, sobre todo, hablamos bastante. Somos unas cotorras. ¿De verdad? Tenemos nuestras fortalezas, pero una de estas, cuidado con esto. Por lo tanto, el poder de las palabras y el libro de Proverbios nos enseña mucho acerca de administrar nuestra forma de hablar. El necio, cuando se calla, es tenido por sabio. Fíjate, porque la prudencia, ¿verdad? Ser prudentes en las palabras. Seguimos adelante. El tercer concepto del decálogo sería la impureza, amonestación contra la impureza. Hay mucha amonestación contra la impureza la impureza sexual, fundamentalmente. Y aquí nadie juzga a nadie, solamente es lo que pasa en el ambiente. Y tenemos que salvaguardarnos, ¿no? Para que no sucumbamos ante todo eso. Hay una hipersexualización social brutal. No es que se hable de sexualidad ahora mismo toda y la manipulación que hay en todo eso, tan brutal. Y luego los reclamos que hay, y las propuestas que hay, la pornografía que hay, y toda la historia que hay. Y eso afecta y distorsiona nuestro concepto de la sexualidad humana, nuestro autoconcepto de nosotros mismos. En los peores casos, porque el diablo también mete leña al fuego para que eso se agudice, ¿verdad? Entonces, nos amonesta la sabiduría de Dios para que... y esto es sabio, saber salvaguardarte de estas cosas, para no intoxicar tu alma. El que se intoxica de estas cosas puede morir en el desierto. Espiritual, plano, muerte plano, encefalograma plano. Te lo digo de todos los años que he vivido, y yo también he vivido mi vida loca. Pero y por eso, desde que conocí al Señor, viniendo una vida desordenada y todo eso, pero aprendí a salvaguardarme en esta área. Me lo enseñó el Señor. No fue un maestro que me dijo, oye, no hagas esto, no. Porque tampoco nadie es perfecto, ¿verdad?
pero el Señor a poner vallado, a decir esto no, por aquí no, esto no, mis ojos y tal. Imaginaos con 40 y tantos años de ministerio pastoral, la cantidad de historias que han pasado delante de mí y que me han planteado, como para irme a la luna. No, no. Entonces, amonestación contra la impureza, y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. La sabiduría de Dios para mi protección. Por lo tanto, en el decálogo está esto. 4. Ahí ya está. La pereza y los perezosos. Esto es de la marinera. Entonces, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ahí sale un tipo durmiendo, ¿no? Encima del portátil. Pero el tema de la pereza lo aborda mucho el libro de Proverbios. Pone el ejemplo de la hormiga, o mira perezoso la hormiga que hace acopio de sus alimentos en verano, trabaja para que en invierno tenga provisión. Lo que quiere decir es que somos a veces perezosos selectivos. No somos perezosos para unas cosas, pero para otras sí. Hay mucho perezoso selectivo, ¿eh? Me gustaba Hybels, no me acuerdo el nombre, que hablaba de este tema, me gustó mucho hace unos años. John Hybels, ¿no? Perezosos selectivos. Y es curioso, ¿no? Bueno, hay los perezosos que son, o perezosas, cuidado, que son perezosos de remate. El libro de Proverbios habla mucho, advierte mucho sobre la pereza, sobre los perezosos. Yo creo que tenemos que luchar contra esto. El mundo de hoy nos anestesia mucho. En cuanto a cosas de la vida y tal, todo está tan rápido, tan fácil, tan express, tan hecho. Y está bien, son recursos humanos de los que gozamos. Pero el tema está en que nos podemos convertir en gente perezosa fácilmente. Entonces tenemos que ser cuidadosos en esto y ser esforzados y valientes. Una palabra que la oímos cuando el Señor se la dice a Josué. Ser esforzado y valiente para conquistar lo inconquistable, humanamente hablando. Para avanzar, para alcanzar metas, para ir hacia tus objetivos personales y familiares. Y en la comunidad cristiana nos encontramos con un montón de gente perezosa. También. Por la comodidad. La comodidad es el enemigo número 1 de la pereza, o sea, que favorece la pereza. Por lo tanto, la sabiduría nos advierte de que cómo luchar y cómo autodisciplinarnos respecto a hábitos personales, ¿no? Por lo tanto, en ese decálogo 4, advirtiéndonos sobre la pereza. Vamos al 5, que es sobre nuestro dinero y la prosperidad divina. Aquí quiero creer que vosotros no estáis en este tema. No me digáis nada, ¿eh? No digo, no, levanta la mano. No. Pero el dinero, poderoso caballeros don dinero, el dinero, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es una promesa condicional. Hay promesas de Dios que son incondicionales. Quiere decir, Dios te dice, y a poco que actives tu fe, lo hace. No tienes que hacer nada más que decir, Señor, creo esto y lo necesito. Por ejemplo, una de ellas es la sabiduría. Si te dispones y estás más o menos bien en el camino del Señor, el Señor va a activar esto. Y luego yo lo voy a anotar, voy a filtrar eso. Pero esta es una condición. Si tú honras al Señor con tus bienes, con todos tus recursos materiales, económicos, el Señor llenará tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán. Ángel y yo ayer veníamos hablando de 10.000 cosas por el camino. Yo lo veía ahí con las curvas y tal. Digo, oye, tú controlas bien esto. Pero, oye, dice que tienes miedo. Digo, no, que va. Pero íbamos hablando. Pero hablábamos de cosas de estas y yo le decía, y él me hablaba de cosas, vivencias, y le hablaba de cosas. Si alguien puede hablar, bueno, cualquiera puede hablar, de prosperidad, yo puedo hablar.
Yo le contaba cosas concretas, muy cuantiosas de prosperidad personal, económica, que me vienen por el arte de Birlibirloque. Quiere decir que vienen porque Dios lo ha decidido. Porque sigo este principio a rajatabla, porque me nace. Quiero cooperar con el Señor y quiero sembrar y quiero darle todo lo que pueda y más, a cambio de que Él me ha dado todo. ¿Verdad? Si viviera 10.000 vidas, 10.000 vidas que le serviría. Pero en este tema, ¿ves la respuesta divina? ¿Ves una cosa maravillosa? Y contábamos experiencias que son muy bonitas, muy preciosas. Por lo tanto, el dinero nos enseña mucho a administrar el dinero, a no entrar en deudas, sobre todo. Las deudas son letales, pueden lastimar gravemente nuestra vida espiritual, porque nos obsesionan y nos llevan por... y luego también no podemos, y la amargura, la desesperación. Por lo tanto, cuidado con eso. Vamos al 6. Aquí hay el amor al prójimo. En el decálogo de la sabiduría encontramos el amor al prójimo y dice el libro de Proverbios también, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Sabiduría. Sabiduría y misericordia, además. Nosotros podemos ayudar a la gente de 1000 maneras diferentes. No solamente ahora como iglesia estáis haciendo estos aportes, bendito sea Dios, está bien. Pero personalmente, familiarmente, situaciones, circunstancias de la vida, a veces materialmente con dinero, o con asistencia, o con una cuestión concreta, que ayudas a alguien, se lo compras, se lo provees, se lo llevas, ¿no? Qué bueno es porque no ser insensibles ante la necesidad de los demás. Vecinos, gente cercana, familiares, amigos o amigas, si nos quedan amigos y amigas, porque a veces solo nuestro círculo íntimo, ¿no? Amigos externos, y luego hermanos en la fe, hermanas, la familia de la fe. ¿Cómo poder responder a esto, no? De una forma decidida. La sabiduría también es conocida por sus hijos. Dice el libro de Proverbios, la sabiduría es conocida por sus hijos. Quiere decir, una expresión de sabiduría y de gracia es preocuparse por el bien del prójimo. Por lo tanto, al 7, sobre los chismosos y la murmuración. De la marinera. Sabiduría para adquirir prudencia. Dice Santiago, al que yo no quisiera tener como miembro en mi iglesia local, no hubiera querido tenerlo. Santiago, el hermano del Señor, el escritor de la carta. Yo no lo hubiera querido tener a este en mi silla. Yo creo que lo hubiera echado de la iglesia. Porque era un tipo bronquero, fuerte. Pero él dice que la lengua nuestra lengua puede ser inflamada por el infierno. ¿Cómo controlar este impulso, ¿no? destructivo de juzgar rápidamente, negativamente? No, juzgar podemos juzgar y juzgamos. Y tenemos un criterio, un mentor que juzga mental, la conciencia también, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos contener ese espíritu destructivo de pensar mal? Siempre, gente que piensa mal como actitud, como una animosidad a pensar mal. Esto nos viene, no sé de qué nos viene. Al final viene del infierno. Y a pensar bien de nuestro prójimo. Bueno, y si tenemos que darnos cuenta que pasa algo, pues lo vamos a ver, ¿verdad? Y luego el hablar mal, el murmurar, porque es fácil, ¿no? Caer en ese plano y el cotilleo ahí. Una cosa es que describas una situación que está pasando, eso no es criticar ni hablar mal, algo que sí que es censurable y que está pasando, que nos afecta directa o indirectamente y que podemos juzgarlo. Pero entrar en el chisme, en el chismerío, en todo, eso es tóxico, altamente tóxico. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso o la chismosa aparta a los mejores amigos. Una de tantas, que hay sobre el chismerío, hay mucho. En Proverbios 6 dice que 6 cosas aborrece Jehová, abomina Jehová, y aún 7 aborrece su alma. Una es el criticar, el destruir a los hermanos, el maldecirles, el hablar mal de ellos. Por lo tanto, la sabiduría está en ser prudentes. Amén, hermanos. Adoptar un espíritu prudente en las valoraciones, en las cosas y en las personas.
Sí, 8. Sobre el ánimo y el desánimo. El ánimo del hombre le sostendrá en su enfermedad. Pero ¿quién sostendrá un ánimo angustiado? Dice Proverbios 18. Este es el tema, ¿no? El, el ánimo. He escrito un artículo en Protestante Digital, escribo cada semana, y el último que he escrito, que ha salido hoy, lo he enviado al muro de los pastores. Estos no los lea Ángel, ¿eh? Ah, sí. Quería saberlo, no lo sabía. Soy un provocador, ¿eh? Es que él también lo es, ¿eh? Y con los provocadores tienes que actuar como un provocador, también. Pero he hablado sobre nuestros estados de ánimo y el Espíritu Santo. Tremendo. Una bendición que yo he descubierto hace años. ¿Cómo mantener un estado de ánimo saludable? Los estados de ánimo fluctúan, hay cosas inevitables que afectan a nuestro estado de ánimo por momentos, pero cuando tu estado de ánimo se negativiza, se intoxica, se enferma y ya parece, te puedes pasar del desánimo a la tristeza y de la tristeza a la depresión, en los peores casos. Hay que poner coto a esto. El libro, Santiago habla del ánimo. El hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. O la mujer de doble ánimo, de doble alma, ¿no? Y cómo aprender a proteger nuestros estados de ánimo. Llevar un estado de ánimo saludable. Por ejemplo, la palabra dice, yo he descubierto muchas cosas, como reafirmarnos en el estado de ánimo, y me funciona perfectamente. Bueno, nos funciona a los dos. A doña Emilia y a mí, el estado de ánimo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Y yo decía, ¿y eso cómo se hace? Bueno, ahí habla después de la armadura de Dios, todo lo que viene, ¿no? Para ponerte toda la panoplia de la armadura de Dios. Pero empieza diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y fortalece tu ánimo en Dios. El Espíritu Santo es mi animador, en la mejor versión de la palabra. Es mi fortalecedor. El Espíritu Santo es el que me ayuda, me levanta, me anima, me aconseja, me cura mis decepciones, mis frustraciones, que las tenemos. Pero no solamente que nosotros las tenemos por los demás, sino que nosotros también las provocamos en otros. Que cuidado, que nos tenemos que ver un poco a nosotros mismos. Y entonces el Espíritu Santo es mi animador, mi fortalecedor. El estado de ánimo, qué importante es que no enferme nuestro estado de ánimo, porque entonces nos podemos venir abajo. 9. Este es tela marinera, ¿eh? En el decálogo de la sabiduría para nosotros es la sabiduría de ganar almas. Esto es un arte que se aprende también. Venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de... Haré, proceso, verbo hacer. Las destrezas del pescador. Yo una vez fui a pescar en la vida, me acuerdo que iba con una bicicleta, crucé por una vía, me caí, me pegué un morrazo y digo, iba a ir con un amigo, llegué tarde, luego vi que dije, pero qué aburrimiento es pescar, madre mía. Pero vi que mi amigo tenía destreza en esto de pescar, ¿no? Y es un arte, ¿no? Luego el pastor Ángel de Tarragona nos habla él ha sido pescador muchos años, nos habla de las destrezas del pescador. Este es un coco, ¿eh? Cuando explica esto. La sabiduría de ganar almas. El fruto del justo es árbol de vida. Qué bonita es esta palabra. Y el que gana almas es sabio. Ganar almas. Hablábamos ahora por el camino, ¿no? Hablar por hablar, pero lo traigo a colación porque es un personaje público muy conocido. Hablábamos de las primeras campañas de Buenas Noticias, cuando se hizo aquí en Almansa, precisamente con Miguel, y luego fuimos al Ferrol. Bueno, yo en esta no estuve, en el Ferrol, con Segundo y compañía, empezaba el movimiento de Buenas Noticias, un tiempo de avivamiento precioso, y me acuerdo que estábamos predicando, bueno, eso, he realizado 45 campañas de ese tipo, hemos participado, o la mayoría las hemos organizado. Y pasaba Marcos Zapata por allí. Paseaba. Se paró, estaba yo predicando precisamente. Entregó su vida a Cristo. Y ahí lo tenéis.
el discípulo ha superado al maestro 20.000 veces, ¿no? Pero qué gozo, ¿no? Ver un alma ganada. Ahí tenemos el medio radial que ganamos a gente persuasivamente, y van a cualquier parte, no con nosotros necesariamente. Nosotros derivamos a la gente a las iglesias más cercanas, pero unos cuantos también vienen con nosotros. Y luego el evangelismo personal, hecho visitación en las casas, que todo ese tipo de... todo lo que fuera posible. Algunos dicen, pero tú tienes alma de evangelista. No, yo soy un cristiano que me gusta hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando ves que un alma es ganada y luego ves su proceso. Algunos se vuelven atrás, pero otros muchos siguen, ¿no? Por lo tanto, sabiduría y habilidad para ganar a la gente. Yo creo que a la gente no se le gana con una bronca o con una disputa tal, ¿no? Creo que tenemos que aprender a tener el estilo de Jesús en la persuasión evangelística. Dice, oh, Jesús es que decía hipócritas y tal, y que... No, Jesús no decía eso. Se lo dijo a los hipócritas religiosos solamente. Pero a los demás no les decía eso. En absoluto. Me acuerdo que el día que pasaba Marcos Zapata, entre otros que había allí reunidos y tal, yo estaba predicando sobre... Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga, dice Jesús. Él te ama y quiere algo bueno para tu vida. Necesitas a Jesús. Después viene la contrición, el arrepentimiento, cuando entras en materia y tal. Todo lo demás, por supuesto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguno tiene sed, venga a mí beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir, una predicación positiva, esperanzadora. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Amén. El que gana almas es sabio, por lo tanto vamos a por ello. Sabiduría para ello. Y finalmente, sobre la disciplina y la indisciplina. El que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. En dos sentidos. La disciplina que nos es aplicada cuando Dios nos aplica disciplina, dice el libro de Hebreos también, que ninguna disciplina al presente es motivo de alegría, sino de tristeza incluso, pero después da el fruto apacible de justicia, en los que en esa disciplina hemos sido ejercitados. A veces Dios bloquea sobre nosotros la bendición y nos sentimos que hay una ausencia de Dios, siendo hijos, y es porque de alguna manera Dios nos está guiando al arrepentimiento, su benignidad nos está guiando al arrepentimiento a través de situaciones disciplinarias, por algo que estamos haciendo reiteradamente mal. Y es bueno darnos cuenta de eso, es importante, ¿no? No estar en el valle de los lamentos toda la vida y que, oh, pobre de mí, miserere, y tal, sino darnos cuenta de que Dios está quizá disciplinándonos. La inversión de esta enseñanza sería disciplina personal. Aprender a ser disciplinados, y el libro de Proverbios habla de esto también, y Eclesiastés. Por ejemplo, importante, dice Eclesiastés que la sabiduría es buena para dirigir, pero si el hacha que tenemos, que estamos cortando, se embotare, no tiene fuerza para cortar, ¿no? Hay que afilarla con la piedra esmeril. Es una palabra favorita de Ángel, es verdad. Por lo tanto, tenemos que afilar nuestro instrumento personal que corta. Tenemos que afilar para ser efectivos en las cosas. Pero tener sabiduría para la vida también nos enseña a ser disciplinados, a organizar nuestra agenda, nuestro diario vivir, nuestra familia, la participación en la vida comunitaria. Tener una agenda básica, operativa de las cosas para no olvidarnos de los demás. También nos pone unos ítems que marquen un poquito las cosas que debemos y las que tenemos que aplazar o quitar de en medio, ¿no? Esto nos ayuda mucho porque somos mucho más efectivos, ¿verdad? Por lo tanto, el último que he dicho, slide, es ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, pero es dolorosa, pero después produce la cosecha de una vida
fructífera, de una bendición, ¿verdad? Por lo tanto, sabiduría, ante todo adquiramos sabiduría. Amén.